Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, un feliz día para usted, para todos los oyentes y a todos allá en la mesa. Bueno, le voy a hablar como un ciudadano del común cualquiera que dice, bueno, yo no entiendo. Acaban de aprobar entre vítores el presupuesto de la Nación, 224 billones, todos felices, todo cuadra, todo es perfecto, no hay problema ninguno, habrá plata para todo lo que se necesita en Colombia. Santos dice que ahora sí que llegan las bienaventuranzas, que se firmada la paz correrán ríos de leche y miel. Entonces, ¿para qué se necesita una reforma tributaria? Yo como ciudadano no entiendo. Usted como experto, ¿me quiere explicar, representante Oscar Darío Pérez? Doctor Londoño, a mí me gustaría como una actitud pedagógica decirle a todos los oyentes lo que ha pasado en los últimos 2 meses en este mismo medio. Primero usted me entrevistó para hablar del presupuesto como propuesta del gobierno nacional. Y analizamos ese presupuesto en ese momento, que el monto era el mismo, 224.4 billones, y analizábamos cómo ese presupuesto se ajustaba religiosamente al gasto, pero el ingreso no daba, no cuadraba. Teníamos unos ingresos, tal vez usted recuerda, unos ingresos tributarios y de ese orden de cerca de 134 billones de pesos, y que faltaban 90 billones y todos esos se los acomodaron a rentas de capital, para leerlo más exactamente es deuda pública. Entonces, aquí se cuadra el presupuesto es a punta de deuda, no a punta de mayores ingresos, de mayor gestión, de crecimiento de la economía. Y este presupuesto se armó sobre unos supuestos macroeconómicos muy discutibles, supuestos que muy posiblemente no se van a dar, con un crecimiento de la economía del 3.5%, con una inflación del 4%, cuando eso ya es historia patria, con una tasa representativa de mercado de $3.033 y un precio del barril de $47.5. Entonces, ese presupuesto de esa primera entrevista lo analizamos y se han ido dando las cosas como las percibimos en ese mismo momento, usted y todos los oyentes que analizamos ese tema. Luego vino una segunda entrevista donde analizamos cómo eran los costos fiscales que tenían los famosos acuerdos de La Habana, los compromisos, que superaban en mucho los 90, los 100 billones de pesos. Eso mereció inclusive un sesudo artículo suyo sobre cómo se van a financiar toda esa suerte de compromisos, porque en cada uno de los 6 puntos hay compromisos de todo orden, pero compromisos fiscales enormes. Y ahora vamos a analizar cómo conecta todo eso con la posible reforma tributaria, no posible, la reforma tributaria que ya el gobierno anunció entregará inmediatamente después de pasado el 2 de octubre, es decir, de que se haya presentado el plebiscito del pueblo colombiano, y que con engaños la gente está recibiendo todos los días una suerte de mensajes que dizque pedagógicos y lo que son es una publicidad para el sí. Eso lo denunció inclusive el periódico El Colombiano el domingo, y Andiarios están denunciando que hay una censura de prensa obligándolos a pasar todos esos cuñas radiales, artículos de prensa, medios de televisión gratuito, y que haciéndole pedagogía a los acuerdos, y lo que tienen es realmente una clara orientación a que la gente se desoriente votando por el sí. Entonces, ayer se aprobó pues el monto del presupuesto en 224.4 billones de pesos, monto que está cojo por los ingresos, no está cojo por los gastos. Es un presupuesto que llama al gobierno, es que para una nueva economía, y yo creo que es que tienen la esperanza de lo que algún día relató este amigo Simón Gaviria, de que los dividendos de la paz van a poner este país a crecer como un challenger, mejor dicho, vamos a crecer entre 2 y 4 puntos del Producto Interno Bruto, dizque porque eso es lo que ha pasado en casi todos los países que han firmado acuerdos de paz. Nada más alejado de la realidad.
la situación de las finanzas públicas es muy grave, la situación de la economía es muy grave. Tuvieron que ajustar el crecimiento del año 2016 de un 3% que tenían, que ya es lánguido, a un 2.5%, es decir, lo rebajaron en medio punto. La deuda pública galopa, debemos más de 115.000 millones de dólares, cerca de 400 billones de pesos es la deuda pública de Colombia, y esa deuda pública nos implica, dentro del presupuesto de este año, destinar 54 billones de pesos para servirla, es decir, para poder pagar las amortizaciones que se vencen el año entrante y los intereses que son frondosos, 30 billones de pesos en intereses. Entonces, la situación del déficit fiscal, que la Contraloría calcula en el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, en 34 billones de pesos, y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque las importaciones, a pesar de que no crecen, las exportaciones tampoco, y tenemos un déficit enorme, monumental, cercano al 6% del Producto Interno Bruto. Una inflación que galopa. Entonces, ¿cuál es la nueva economía? ¿Y con qué es que vamos a asumir los costos asociados a esos estrafalarios gastos, como el jet que trajo a Timochenko, como todas las camionetas blindadas que van a tener estos señores o estos sujetos con sus guardaespaldas privados, las 3 millones de hectáreas? En el tema del catastro también anuncian una reforma tributaria, porque hay un principio que se aplicará y que dice que es que el principio de que el que más tiene más paga. Es el propósito de mejorar el acuerdo, apunta a dar seguridad jurídica y social en la propiedad rural. Oiga, seguridad jurídica y social, o sea, para legalizar las hectáreas de tierra que ellos le quitaron a los campesinos colombianos. Entonces, tenemos un mar de gastos y un lago de ingresos. Eso es lo que tenemos en la nueva economía. ¿Qué viene? Pues viene una reforma tributaria. Eso tendrá que salir de alguna parte, y esa es la trampa. A los 8 días les van a dar el garrotazo a todos estos que votaron por el sí. Claro que más garrotazos vienen también. Acuérdese lo que dijo Saludo Hernández, los que están votando por el sí, los empresarios y todos estos amigos políticos que están votando por el sí, mañana se arrepentirán cuando empiece a funcionar la tal Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando venga esa justicia, ahí sí que se van a lamentar. Y también se van a lamentar los colombianos de a pie que aprueben un sí desinformado a sabiendas de que lo que les viene pierna arriba es gravísimo desde el punto de vista económico, como es una reforma tributaria que no me queda ninguna duda que no es estructural, sino que es alcabalera. Bueno, ¿y esa alcabala en qué va a consistir? Porque lo que se dice es un aumento del IVA del 16 al 19, pero ayer hablaba el presidente de ANIF diciendo que eso no se podrá hacer sino paulatinamente, de a un puntico por año. Pero, y el problema es que los gastos están ahí. Entonces, si suben el 3, ¿qué es lo que pasa? Y si suben de a punto, ¿qué es lo que pasa con el crecimiento del déficit fiscal? Pues ANIF precisamente viene criticando el presupuesto general de la nación, diciendo de que la inversión está en el 1.1% del PIB, cuando venía en promedio del 1.8%. Y ANIF dice que realmente hay que podemos esperar de una nueva economía con estas cifras tan lamentables, donde hay unos crecimientos bastante pequeños en la economía. Entonces, ¿qué es lo que se perfila en ese proyecto de reforma tributaria que ellos denominan como estructural? Empecemos pues por el IVA. Proponen un IVA del 16 al 19% en el conjunto de los bienes y servicios que hoy vienen grabados a esa tasa. ¿Cuál es ese conjunto de bienes y servicios? Es prácticamente el 53% de lo que se denomina la canasta familiar. Está afectada con un gravamen del 16. Lo pasarían al 19. Eso sería gravísimo, y gravísimo es que pondrían a la gente, bien sea gradual,
porque si es gradual, entonces en el año 2017 sería el 17, luego el 18 y luego el 19. Pues la lentitud en la recepción de los recursos lo único que haría sería ahondar el déficit fiscal y eso implicaría más deuda. Por lo tanto, sería una solución bastante precaria desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista económico. Pero la solución transita por el gasto público, por ese enorme y gigantesco hueco que es el gasto público, ineficaz, ineficiente, suntuario, ese gasto público de las almendras, ese gasto público de las flores, ese gasto público de los contratos de publicidad, ese gasto público de los gastos de funcionamiento, de nóminas paralelas, de funcionarios, hemos dicho, por doquier, de gastos excesivos en viajes, en viáticos, en viandas. Es que el gasto público de Colombia se desbordó y se volvió un gasto público suntuario, una piñata fiscal. Entonces, ¿qué viene en la tributaria? Hay que poner al pueblo a pagar eso, porque es que eso lo van a pagar los mismos empresarios, esos que hoy tan animosamente están apoyando el sí. Dicen que desaparecería el CRE y desaparecería el impuesto sobre la renta y se le crearía un nuevo impuesto que sería el impuesto a las utilidades. Eso es tan grave como que eso sería desconocer toda la estructura tributaria que hoy existe, las rebajas, devoluciones, deducciones, tendría que redefinirse todo eso y seguramente lo van a redefinir en contra del contribuyente, no a favor del contribuyente. ¿De dónde saldrían recursos? De un gravamen que tienen proyectado gravar los dividendos y de pronto volver a instaurar en Colombia el impuesto a las remesas. Todo eso es ahuyentando la inversión extranjera, que usted sabe que viene en picada. A este año, a junio, de 8.000 millones de dólares el año pasado íbamos en 5.000 en junio, que es lo que nos puede dar realmente crecimiento económico, es lo que nos puede reactivar económicamente, la inversión, la confianza, la certidumbre. Pues esa se iría al suelo con esa propuesta. Los contratos de estabilidad tributaria, ¿dónde irían a parar? Pero para las personas naturales, hoy declaran en Colombia 2 millones de personas naturales, 2 millones. Con la propuesta que van a hacer, van a declarar en Colombia 5 millones de personas naturales. O sea que el asalariado que nos está escuchando, el que tiene una pequeña oficina de asesorías, pues sépalo de una vez que a ellos también les va a caer y les van a pagar el sí con unos impuestos de renta superiores. Y también se va a tocar el tema de la renta presuntiva, que es uno de los impuestos ocultos para las personas que tienen, digamos, los grandes patrimonios. Y también se dice que se va a subir el impuesto a la gasolina en un 30%. Y también se dice que se van a gravar las entidades sin ánimo de lucro y las cooperativas, es decir, el sector solidario. Entonces, no es de poca monta la proyección que tiene la reforma tributaria. Pero como a usted le gustan las cifras, le voy a dar una cifra. A Colombia se le acabaron los precios, por los precios del petróleo se le acabaron unos ingresos cercanos a los 23 billones de pesos. O sea, las épocas de las vacas gordas las desaprovechamos para ahorrar, que es la palabra mágica, y el gobierno las aprovechó para gastar en lo que es un decano, en lo que es un máster, un PhD. Gastó y gastó como si nunca hubiese posibilidades de que el precio del petróleo bajara. Bajó el precio del petróleo y los cogió con los calzones en el suelo. Pues esos 23 billones de pesos, doctor Londoño, son los que piensan sacar de la reforma tributaria. El ministro dice que la reforma no es para tapar huecos, sino para los gobiernos del futuro. Muy respetables sus palabras, pero no creo que sean correctas. Los 23 billones de pesos son para tapar los huecos del presupuesto del año 2017. Y los que seguirán hacia el futuro serán para tapar los enormes huecos, esos cráteres que van a dejar los compromisos fiscales de los acuerdos de La Habana. O sea que lo que nos espera para los que voten el sí
Después no pueden haber lamentaciones, porque advertidos estuvieron y mucho. Doctor Oscar Darío Pérez, estamos ya en el mes de septiembre. Faltan 3 meses y medio para que se termine este año. Me parece que ya es tiempo de saber cómo fue el ejercicio. Ya las previsiones no son como las que se hacen en enero y febrero, donde uno dice, bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional y cómo se comportan estos y aquellos indicadores. Ya la suerte está más o menos echada. ¿Qué va a pasar en materia fiscal en este año sobre la base del presupuesto del año anterior? ¿Tenemos un hueco fiscal? ¿De cuánto? ¿Y ese hueco fiscal cómo se va a llenar? Pues vea, es tan fácil responder esa pregunta como esto. La Contraloría General de la Nación viene criticando la ejecución del presupuesto del año 2014 y 2015 y viene señalando que el déficit fiscal del año pasado fue del 4%. El gobierno insiste en que es 3.6%. La Contraloría dice es 4%, por dos razones. Porque los ingresos fueron menores que los presupuestados y el gasto, que ese siempre se cumple, ese sí fue perfecto. Dice la Contraloría, ingresos por 203.6 billones de pesos y hubo gastos por 216. O sea, esto es año 2015. Para el año 2016, también augura la Contraloría en un informe reciente, bastante reciente, que los ingresos corrientes van a ser inferiores a los presupuestados en 9 billones de pesos. Y dice también la Contraloría de que le parece muy grave que no haya claridad sobre las verdaderas cifras del recaudo tributario. La sociedad no sabe cuánto pagó en impuestos y los colombianos necesitan saber esto. E igualmente dice que tampoco sabe cuánto es el tema de la deuda pública, porque hay muchos informes, unos contradictorios con otros. ¿Cómo nos va a ir este año? Muy fácil. Crecimiento económico, que fue el que nos sirvió de base para el supuesto macroeconómico, para corregir este presupuesto. El año pasado dijimos que era el 3%, lo acaban de corregir a la baja. O sea, no va a ser el 3, sino el 2.5%. Dijimos que la inflación, esto es hace un año, cuando estábamos discutiendo el presupuesto para el 2016. El presupuesto, el supuesto de la inflación, dijimos que iba a ser el 6,5. Yo le pregunto a cualquiera de los que nos esté escuchando, ¿creen que la inflación va a terminar el 31 de diciembre al 6,5? Si el mes pasado ya llevábamos un 5,98 acumulado, vamos a parar esa cifra de sobra. La inflación de alimentos, con todo el paro camionero y con todo el fenómeno del niño, ya superado esto, la inflación de alimentos sigue volando, está por encima del 12, del 13%. Entonces ese supuesto tampoco se va a cumplir. Tasa representativa del mercado, eso fue lo que dijimos hace un año, que era 3.150 pesos. Hoy la tenemos a 2.940, 2.950, sube y baja como un yoyo, eso depende del precio del petróleo. Y dijimos que el precio del petróleo debe estar en $42 el barril. Entonces, como los supuestos sobre los que calculamos el presupuesto no se van a cumplir, va a terminar este año con seguramente un cumplimiento exacto del presupuesto de gastos, sobre todo con los aviones que Timochenko utiliza y los gastos piñateros del gobierno. Imagínese la pompa que van a hacer el 26 allá en Cartagena. ¿Quién irá a financiar eso? ¿Quién lo irá a pagar? Pues los impuestos de los colombianos. Pues ese presupuesto que se va a cumplir en gastos, la Contraloría prevé que no se va a cumplir en los ingresos. Entonces, ¿cuál va a ser el hueco fiscal adicional? Yo pues no me los voy a tirar aquí de prestidigitador, pero no creo que me equivoque si digo que el déficit fiscal a 31 de diciembre va a ser muy superior a los 35, 36 billones de pesos. Pero pues es que para eso no es prestidigitación, sino que es resultado de una simple multiplicación. ¿Cuánto vale un punto de PIB? Más de 8 billones de pesos.
4% sobre el PIB es déficit fiscal según la Contraloría. ¿Cuánto da eso? Los 35 billones suyos. 35 billones. Sí, eso pues cayendo en el mejor de los mundos de que no vaya a subir del 4. Por eso. Y entonces se pregunta uno, ¿con qué se tapa eso? Pues se tapa con deuda y con los nuevos impuestos que van a decretar inmediatamente pasa el plebiscito. Pero pues esos nuevos impuestos apenas empiezan a regir con el IVA, y el IVA pues de octubre, noviembre y diciembre no va a ser muy alto. Total, endeudamiento. Total, el año entrante no se va a servir la deuda con 54 billones, sino quién sabe con cuánto. La situación fiscal del país es desesperada y desesperante. La gente no tiene con qué pagar más impuestos. Estamos en un momento recesivo. Ayer decía ANIF que el crecimiento iba a ser del 2.2. 2.2. Por Dios. Sí, por eso, ANIF, y usted sabe pues que ANIF es de la entraña del gobierno. Sí. 2.2. Así como dicen en mi tierra, doctor Londoño, pa' peor la mejoría. Pa' peor la mejoría. Representante Oscar Darío Pérez, gracias por darnos estas cifras, gracias por darnos estas lecciones, gracias por decirle al país la verdad, para que la gente sepa lo que le está pasando y lo que le va a pasar después del 2 de octubre, con una reforma tributaria donde va a venir el gobierno como con una guillotina, como con un aparato de esos que se utilizan para cortar el césped, ¿no? Unas medidas. Exactamente. Con una guadaña de esas, echándole mano a pesito que encuentre por ahí, para acabar de pelar a la gente que produce y para llevarse la plata para la mermelada y para todos esos gastos suntuarios que usted mencionó y que son la tragedia del presupuesto nacional. Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchas gracias, pero déjeme, yo remato una sola cosita. De la reforma la que quiera. De la reforma tributaria también se habla que vienen unos impuestos al consumo adicionales. Y también se habla que se va a de pronto agravar, no sé si por retaliación o por qué, a las empresas que producen bebidas azucaradas y de alto contenido calórico seguramente. No sé si eso sea pues una sana política o de lo que están buscando ahí es de pronto un desquite, porque en este gobierno los desquites también funcionan. Empresario que le ayude por ahí al no, como que lo premian con unas visiticas de la DIAN y esas cosas. Entonces a mí sí me parece que a ese es un tema que también hay que abrirle el ojo. El colombiano de a pie sepa que el impuesto a la gasolina le va a subir, o sea, cuando tanquee su carro le va a subir, y le va a subir el predial, y le va a subir el impuesto al consumo, y le va a subir el IVA, y le va a subir la retención en la fuente. Para que esto quede bien claro, doctor Londoño, que fueron advertidos, que después nadie se llame a engaños. Nadie se llame a engaño, y los dueños de los ingenios no son los que pagan la gaseosa. La gaseosa se la toma la gente más pobre de Colombia. Entonces, a ponerle impuesto también a las gaseosas. En eso estamos, para que sepamos bien y para que voten con mucho gusto el 2 de octubre los del sí. ¿Quiere más impuestos? Salga a votar por el sí desde las 8 de la mañana. Representante Oscar Darío Pérez, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial. Bueno, usted es la voz de los que sí saben. Oscar Darío Pérez es el primer especialista que hay en el Congreso de la República en materia fiscal. Y ahí están las cuentas. Este año, déficit fiscal, 35 billones de pesos. Ya de María. ¿Con qué se tapa? Con la plata suya, contribuyente. Ay, con la mega tributaria. Va, bueno, muy bien, muy bien. De manera que esperemos pues a ver. Con impuestos y con endeudamiento. Jóvenes que están tan ariscos y tan dispuestos a la paz y a pagar, porque ustedes son los que van a pagar el endeudamiento. El endeudamiento lo toma esta generación y lo paga la generación de ustedes. De manera que alístese a pagar de una vez. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 6 minutos.